A través de los años, nos han enseñado que 6 niños murieron por nuestra patria el 13 de septiembre de 1847, convirtiéndose en una tradición oficial histórica. Sean bienvenidos a un nuevo contenido en el cual trataremos la historia de los niños héroes. El conflicto que desencadenó estas y demasiadas muertes fue una guerra entre Estados Unidos y México comprendida entre los años 1846 y 1848, la cual se había desatado bajo el pretexto de violaciones territoriales en la zona de Texas. Texas se había independizado de México en 1836 y se unió al territorio estadounidense en diciembre de 1845. Ocurrieron diversas batallas, una de ellas en el castillo de Chapultepec, el cual era sede del colegio militar. El ejército norteamericano invadió la Ciudad de México y se dirigió al castillo de Chapultepec, en donde los soldados mexicanos resistieron la invasión por más de un día. Se estima que había más de 800 soldados mexicanos, 400 de ellos pertenecían al batallón de San Blas, encabezados por el general Nicolás Bravo, apoyado por el coronel Santiago Xicoténcatl y el general José Mariano Monterde. Este último, que también era director del colegio militar, había dado la orden a los cadetes de marcharse, pero algunos, alrededor de 50 cadetes, decidieron permanecer para defender el castillo de Chapultepec. El ejército norteamericano estaba comandado por el general Winfield Scott y sumaban más de 8,000 soldados distribuidos por todo el país. La historia nos ha resaltado como principales protagonistas de esta batalla a los siguientes cadetes. Francisco Márquez nació en Guadalajara y murió aproximadamente a los 12 años de edad. Vicente Suárez nació en Puebla, fue asesinado a los 14 años de edad. Agustín Melgar nació en Chihuahua, murió a los 18 años de edad. Fernando Montes de Oca nació en la Ciudad de México y murió a los 18 años de edad. Juan de la Barrera tenía el grado de teniente, murió a los 19 años de edad. Juan Escutia nació en Tepic y murió aproximadamente a los 20 años. Se le atribuye haberse arrojado envuelto en la bandera nacional para evitar que los invasores se apoderaran de ella. Sin embargo, cabe aclarar que no existe ningún registro de que fuera cadete del colegio militar. Según el historiador José Manuel Villalpando, fue seguramente un soldado del batallón de San Blas. Los soldados mexicanos seguían firmes en sus esfuerzos de defender a nuestro país. A pesar de esto, el ejército norteamericano salió victorioso y ese día murieron no solo 6 jóvenes cadetes, sino 378 soldados del batallón de San Blas, defendiendo al castillo de Chapultepec de la invasión norteamericana. Muchos sobrevivientes fueron capturados y no podemos olvidar que también soldados del batallón de San Patricio sufrieron las consecuencias de haber apoyado a México, los cuales eran inmigrantes europeos y desertores del ejército de Estados Unidos. Aquellos que habían entrado al ejército mexicano tras la declaración de guerra fueron ahorcados en masa como traidores, viendo de frente el sitio de la batalla de Chapultepec por orden del general Winfield Scott. Hubo un cadete que resultó herido y sobrevivió. Su nombre, Miguel Miramón, con 14 años de edad. Fue capturado como prisionero de guerra y fue liberado el día 29 de febrero de 1848. Una vez en libertad, decidió regresar inmediatamente al colegio militar, destacándose por su gran disciplina y pericia. Además recibió la medalla en honor a los defensores de la batalla de Chapultepec. El 2 de febrero de 1848,
marcó el final de la guerra entre los dos países, con la firma del Plan de Guadalupe Hidalgo, ratificado el 30 de mayo de 1848. En este tratado se establece que México cedería más de la mitad del territorio mexicano, desde California, Nuevo México, Nevada, Utah, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, y renunciaría a cualquier reclamo sobre Texas, tomando como límite el río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de pesos por daños al territorio mexicano durante la guerra. Se dice que en realidad quien murió abrazando la bandera fue el coronel Felipe Santiago Jicotencat y no Juan Escutia, y otras versiones afirman que Juan Escutia cayó abatido junto a Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir. Otros más afirman que en realidad se enredó con la bandera y tropezó cayendo irremediablemente al vacío. En 1871, el presidente Benito Juárez decretó que se celebrara como fiesta nacional la defensa del castillo de Chapultepec del 13 de septiembre. El 3 de marzo de 1947, cuando se conmemoraban 100 años de la guerra entre ambos países, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, visitó México por invitación del presidente Miguel Alemán. Durante su viaje, y para tratar de agradar a los mexicanos, Truman visitó el antiguo monumento a los niños héroes en Chapultepec y dejó una ofrenda floral. Sin embargo, el homenaje tocó las fibras más sensibles del nacionalismo mexicano y desató el repudio hacia el vecino del norte, a tal grado que, al caer la noche, cadetes del colegio militar retiraron la ofrenda del monumento y la arrojaron a la embajada estadounidense. Poco después, en ese mismo año, se dio a conocer una noticia que ocupó las primeras planas de los diarios. En unas excavaciones realizadas al pie del cerro de Chapultepec, casualmente se encontraron los restos de 6 calaveras y fueron reconocidas oficialmente, avalado por el presidente Miguel Alemán, como las de los niños héroes del castillo de Chapultepec. Este hallazgo fue muy curioso, considerando que después de la batalla de 1847, todos los cadáveres habían sido incinerados como era costumbre de higiene en aquellos tiempos, para evitar la propagación de epidemias. Las calaveras se depositaron en urnas de cristal que permanecieron en la sala de banderas del colegio militar, adquiriendo a partir de este momento otra dimensión, transformándose a los niños héroes en un mito. En noviembre de 1952, las urnas fueron trasladadas con honores a su nuevo monumento, el Altar a la Patria, conocido por muchos como el Monumento a los Niños Héroes. A pesar de la derrota, es importante resaltar la resistencia y tenacidad de los mexicanos en tiempos de adversidad. ¿Verdad o mito? Vale la pena recordar el orgullo mexicano y escudriñar en nuestra historia para no repetir los errores del pasado y encaminarnos siempre a un rumbo de mejoras para el país y para nuestros seres queridos, dejando de lado lo que no nos sirve, lo que nos destruye, y tomar solo lo bueno y lo que nos hace ser más fuertes y productivos como nación.